tenemos que hablar sobre cómo las redes sociales son un salvavidas para los jóvenes que hacen que no estén tanto tiempo adoctrinados, pero lo que hace, lo que lo acusan es que los medios dicen que que Milei dice que aprenden más en redes sociales que en la escuela, lo cual no es cierto. No es lo que dice Milei, sino que lo que enseñan en la escuela tiene un componente ideológico concreto, el cual termina haciendo que prácticamente te lavan el cerebro y no puedes tener un criterio diferente al que el Estado te quiera imponer. Y esto es lo que pasa, que las redes sociales son una forma de informarte alternativamente sin necesidad de seguir ese discurso oficial. Por lo cual, por eso que se aprende, o quizás se aprende más ideológicamente y generas una opinión más propia apelando a las redes sociales y no apelando a los medios tradicionales o a las escuelas. Pero obviamente que es importante estudiar y que eso siempre lo ha defendido Milei, y uno de lo que más quiere es que no se tomen escuelas, no se hagan paros de tanto tiempo, para que los chicos justamente puedan aprender y estudiar, pero justamente la izquierda lo que hace es todo lo contrario, sino que refuerza la idea de que hay que hacer protestas contra la escuela, de que hay que hacer paros para subidas de salario, cuando lo cierto es que eso perjudica mucho a los alumnos y se termina haciendo de forma muy negativa para el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Porque si te das cuenta, las pruebas PISA y en las diferentes instancias que se hacen para valorar lo que los alumnos de los diferentes países aprenden y el nivel que tienen de estudio, termina haciendo que Argentina quede entre las peores posiciones de todas las pruebas que se hacen. Y esto es culpa de esas medidas que se hacen que perjudican el aprendizaje del alumno, aparte de tener un sistema educativo muy anticuado. Y bueno, pasando a más encuestas, tenemos la negativa imagen que tiene Cristina Kirchner para 2023. Se habla sobre una posible candidatura del kirchnerismo en el cual Cristina está a la cabeza para hacerle fuerza más que lo que haría Alberto Fernández, pero lo cierto es que no es creíble, porque si vemos la encuesta de imagen positiva de Cristina Kirchner, tiene apenas un 29%, tiene un 4,2% de imagen neutral, y de negativa tiene un total de un 67%. Aparte, si vemos el piso electoral de nunca lo votaría, tiene un 63%, y un seguro votaría un 22% y un podría votarlo 10%. Por lo cual no es un candidato competitivo, quizás sí para meterse en un balotaje, pero no para ganarlo. Sería prácticamente imposible, porque si analizamos los escenarios de primera vuelta, Cristina, siendo candidata, tenía un 26,8% de votos, en cambio Milei un 26,4%, por lo cual, y si vemos Juntos por el Cambio, tendría un 28,4%. Si nucleamos todo ese voto, vemos como Cristina, como candidata máxima, tendría, prácticamente haría que todos tengan un empate técnico de 3 principales partidos, lo cual perjudicaría mucho el kirchnerismo, porque lo que se busca en el kirchnerismo y en Juntos por el Cambio es adoptar y cooptar la mayor cantidad de votos posibles en una grieta, la cual haga que se mantengan esos dos partidos siempre en el poder. Pero en cambio, al haber nuevos actores con Milei y al haber estar presentada Cristina como candidata, hace que el Frente de Todos pierda mucho votante neutral, mucho votante que quizás con un candidato como Sergio Massa, por ejemplo, subiría más incluso la intención de voto. Pero lo cierto es que para mí ya está prácticamente decidido y se va a hundir, da igual que se presente Cristina, Alberto, el kirchnerismo y el Frente de Todos va a estar hundido, va a tener un mal resultado y para mí ni siquiera va a llegar a una segunda vuelta, porque la gente en general está muy descontenta, incluso votantes propios, porque estamos hablando de que las encuestas de intención de voto harían que perdiera 20 puntos de intención de voto en un solo mandato, lo cual creo que es histórico. Así que bueno, pasando un poco más encuestas, tenemos otro escenario de balotaje posible, en el cual si Cristina se enfrenta a Macri, ganaría Macri con prácticamente la mitad de los votos, sin descontar los no sabe no contesta. Y lo mismo pasaría con Larreta, con un 49% y un 30% para Cristina y un 21% de no sabe no contesta. Es impresionante como incluso con expresidentes nefastos como Macri o incluso con candidatos muy muy nefastos como Larreta, aún así el kirchnerismo con Cristina a la cabeza perdería por escándalo. Y esto demuestra que no hay vuelco posible. Y pasando a más encuestas muy interesantes, tenemos que sí, según Opinaya, que prácticamente el liberalismo estaría empatado técnicamente con el Frente de Todos en ese segundo puesto, lo cual forzaría un balotaje. Y aparte hay que tener en cuenta que le da un porcentaje menor a Juntos por el Cambio de lo que se suele dar, apenas un 30%, lo cual significa que claramente va a haber un escenario de 3 principales fuerzas donde 2 van a pasar un balotaje. Es casi imposible que se dé algo diferente, que no haya balotaje, es casi imposible.
Y pasando a otro tema muy interesante es según el nivel socioeconómico, cómo los niveles más altos votan mayoritariamente a Juntos por el Cambio. En cambio la clase media, ahí ya se divide un poco más el voto, pero donde más fuerte está el liberalismo es en la clase más baja, donde tiene una mayoría incluso, donde estaría prácticamente empatado en la clase más baja con el Frente de Todos, lo cual históricamente se dice que las clases bajas son de izquierda, que son que apoyan a candidatos socialistas, y lo cierto es que no. Actualmente las clases bajas de Argentina apoyan mayoritariamente a Milei de cara a las elecciones del 2023. Y esto es muy importante porque en un país donde cada vez hay más gente pobre, donde cada vez hay más gente dependiente del Estado, es muy, muy bueno que la gente pobre apoye a candidatos que le cambien la realidad y no a candidatos que simplemente los hagan asistencialistas, que los hagan dependientes de un Estado el cual le da pagas y el cual en vez de decir, no, yo agarro esta paga porque la necesito y los voy a votar, no, piensan más y se dan cuenta de que eso es temporal y que tienen que cambiar verdaderamente su calidad de vida, tienen que cambiar su situación, conseguir un trabajo y empezar a cambiar de esa forma, no depender de un plan. Y de esto se está dando cuenta la gente. Y bueno, para terminar tenemos un tema muy interesante que es la selección de Estados Unidos. Actualmente se está haciendo todavía el conteo. Esto lo estoy grabando el domingo a la tarde-noche, donde básicamente hay un empate en el Senado y donde ya prácticamente podemos hablar de que no va a haber una mayoría del Senado para ninguno de los dos partidos y todavía quedan dos bancas en juegos. Tanto los demócratas como los republicanos tienen 48 bancas del Senado cada uno y ya ninguno puede llegar a la mayoría. En cambio, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sí puede darse algo muy interesante. El republicanismo está con 212 escaños y está tan solo 8 con 20 escaños todavía en juego de conseguir una mayoría en la Cámara de Diputados con un presidente demócrata, lo cual haría que básicamente no puedan aprobar las leyes que ellos quieran en esta Cámara. Y si vemos en el Senado sí podría pasar esta ley porque hay otros partidos que tienen dos bancas, los cuales serían muy decisivos a la hora de decir qué leyes pasar y cuáles no. Pero siempre en la Cámara de Diputados o de Representantes, como se llama en Estados Unidos, siempre tendrían un freno republicano. Y en gobernadores es interesante porque ya estamos hablando de que incluso faltando dos, ya la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos son republicanos y apenas 23 son demócratas. Así que muy interesante cómo en Estados Unidos se está dando vuelta la cosa y los demócratas están perdiendo mucha intención de voto y cómo los republicanos están consiguiendo mucha fuerza, quizás no en el Senado en el cual perdieron una banca, sino en la Cámara de Representantes donde tienen prácticamente la mitad y están muy cerca de tener la mayoría. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.